espacio cultural con una mirada agradable a la actualidad del mundo literario. Revele el mundo oculto de la magia literaria. Descubre un nuevo concepto de literatura. Un espacio para divulgar los libros y autores más interesantes, los actuales como clásicos. Encuentre un banquete literario. Literatura peruana, literatura latinoamericana, literatura española y literatura universal. Un programa televisivo. Ver para leer. Ingresa al mundo mágico de la literatura en el tiempo. Sugerencias y comentarios. El mundo mágico de la literatura. @gmail.com. Aquí en CNTV, Canal 3 de Cable Network. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Estamos acá nuevamente en su noticiero matutino de todos los domingos, punto y coma dominical. El día de hoy tenemos un noticiero muy nutrido para ustedes. Invitamos a que puedan seguir sintonizándonos por la mejor transmisión de su canal preferido, Cable Networks Televisión. Vamos a ir a los cortes comerciales y cuando regresemos vamos a presentar las noticias de alto índole controversial que han suscitado esta semana en el ámbito nacional. Tropical. En esta oportunidad vamos a conversar con el congresista de la República, el doctor Roberto Villaluz, con quien vamos a tener el agrado de tocar temas de actualidad, del ámbito político, social y los diversos temas que sucedan en nuestro país. Muy buenos días, amigos, otra vez nos vemos. Vamos a presentar un operativo policial que se suscitó en la localidad de Paramonga, en Barranca, Lima, donde operativo policial fue de incautación de elementos de dudosa procedencia encontrados en mototaxis que circulaban por dicha localidad. Mochilas son ropa de los chibolos que van robando en celulares, se cambian de ropa y gorro. Esa es movilidad. Esa es la movilidad que van robando ellos acá. Su cartera ahí está de año. ¿Lo han entregado? Ese te lo denuncia la ayuda, ¿no? Claro, ahí está ahí, no sé yo lo que esta es la placa de la moto, y se den cuenta que te estará robando. ¿Quién se lo robó? Es increíble el accionar delincuencial de estas personas que ahora utilizan la movilidad común de muchos peatones, mejor dicho, gente de la localidad de Paramonga, para poder realizar sus actos delictuosos. Hay que tener mucho cuidado, siempre tomar las precauciones debidas y saber en manos de quienes nos encomendamos para nuestro transporte. También saludar a la acción policial y de Perturbiaje por este excelente operativo realizado.
Y una denuncia se suscitó esta semana en la localidad de Puerto Maldonado, cuando un funcionario acaba de denunciar a un alcalde por actos irregulares suscitados en su gestión. Vamos a ir adelante con la nota. Cuando el directorio, yo me acuerdo haberle llamado a una conferencia de prensa, el directorio determinó, ellos se sesionaron, aún sabiendo que ya había toda una modificatoria del directorio, sesionaron 3, y yo hice, me hicieron al margen. Yo lo único que hice es esperar porque nosotros tenemos que tener atribuciones para ver si nos compete o no nos compete. Yo he actuado como presidente de la Junta de Accionistas. Quiero decir a la población, EMAPAT es una empresa municipal. El máximo dueño es la municipalidad. Y en este caso, el presidente de la Junta de Accionistas es el alcalde. Entonces yo lo único que he hecho es que cuando he regresado, en una de mis funciones que da dentro del estatuto es pedir explicaciones al directorio por qué me han sacado al gerente. Yo no tengo ningún problema que como atribución del directorio lo hagan, pero yo creo que hay maneras de dar gracias a un funcionario y que por lo menos a la autoridad máxima, que es el presidente de la Junta, se le comunique. Si ellos determinaban, yo no tenía ningún problema de que se salga, pero estábamos en un proceso, según la ley, de cambio de directorio. Entonces a mí me ha sorprendido que la presidenta del directorio, siendo una abogada, sabe muy bien que se tiene que respetar el quórum reglamentario. Por eso yo he esperado pacientemente si el director que ha elegido el directorio iba a tener vigencia de poder. Eso se ha presentado a los registros públicos y nosotros hemos esperado pacientemente. Cuando ellos sea de poder del gerente elegido por el directorio, porque no hay quórum, entonces lo lógico es que yo no puedo dejar como presidente de la Junta, y aparte a mí las competencias del estatuto me atribuyen. Si no hay un directorio actual, yo tengo que asumir. ¿Y qué es lo único que he hecho? Es dejar sin efecto a este gerente que no tiene vigencia de poder y poner al que sí tiene vigencia de poder, que es el señor Gutiérrez. Yo no he hecho más que retribuirle lo que ya el directorio en su primer momento lo había elegido como gerente. Porque cuando en un primer momento yo lo elijo solo, luego entra el directorio y el directorio le reconfirma al ingeniero Gutiérrez como director, por eso él tenía vigencia de poder. Que lo saquen indespectivamente, eso me sorprende. Y le digo yo al sindicato, estamos en una empresa de saneamiento y de agua que es vital, y ellos tienen que saber que cualquier tipo de plantón, cualquier tipo de huelga tiene que ser sustentado. Después no digan que uno está en cacería de brujas, que uno quiere votarlo y todo lo demás. Yo no puedo dejar a la deriva una empresa que está siendo categorizada la primera empresa del Perú en dando las 24 horas del día. Yo no puedo tirar abajo una empresa que está encaminada y que está andando bien. Entonces desde ya un llamado al gerente que ayer me atendió también. Aquí tenemos la vía, Alonso, tú has grabado, donde el señor me dijo: muy bien, señor alcalde, todo lo que usted determine, y acá no es capricho, aquí ya pensemos por la sociedad. Y al sindicato también le digo que piense primero por el asunto del beneficio de estos proyectos que se nos vienen. Si hasta el quincena nosotros no podemos firmar el convenio, sea que le guste o no le guste al ingeniero Gutiérrez, el ingeniero Gutiérrez tiene vigencia de poder, porque a él nadie, pues simplemente, como digo, si no ha procedido uno, queda el otro. Y yo desde ya espero de que se respete solamente el estatuto, y si me tienen que denunciar como lo están diciendo, pues tendrán que denunciarme, me voy a tener que defender, pero yo no voy a dejar a la deriva una empresa que está encaminada con la cuestión legal, ¿no? Bueno, es inaceptable esta situación que está sucediendo en Tambopata. No podemos permitir esas irregularidades, mucho menos dejar a la ligera
temas relacionados a un recurso tan importante como es el agua. Hay que tener en cuenta de que en la actualidad muchos peruanos, estamos hablando de millones, aún no cuentan con este servicio que permite dar una mejor calidad de vida a cada uno de ellos. Así que mejor trabajo, mejor precisión, más regularización, más supervisión en estos temas que van relacionados a ese recurso tan importante. Bueno, continuamos y vamos a presentar ahora las notas de nuestros canales aliados en Cajamarca. Claro, está bien, yo no estoy oponiéndome, pero el retiro tiene que ser de acuerdo a norma. Yo no puedo retirarme porque el alcalde me lo pida. Tengo que retirarme cuando el directorio decida mi remoción. ¿Me entiende? Yo he sido designado por el directorio. ¿Ya? En sesión del directorio he sido designado como gerente. ¿Por qué? Porque al directorio le compete esta decisión. Si ustedes revisan la ley, acá te va a dar cuenta que es el directorio quien designa a los gerentes generales de la empresa EMAPAC. Entonces, porque no le compete al presidente de la Junta de Accionistas tomar esta decisión. Entonces, lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo el presidente de la Junta de Accionistas con el directorio, que decida el directorio que acuerde, y yo me retiro. Yo no tengo ningún inconveniente. Para mí sería ilegal aceptar más bien esa decisión del alcalde. Sería ilegal. Yo no me estoy poniendo, inclusive teniendo las cartas de renuncia estoy haciendo ahorita. Yo lo tengo listo para ello. ¿No? Pero yo no voy a renunciar ante el alcalde, voy a renunciar ante el directorio. Porque es el directorio quien a mí me ha designado. ¿No? El señor, si sienta acá toma una decisión, la Fiscalía de Prevención de Ley tendría que venir, no, yo tendría que hacer la denuncia. ¿Me entienden? Entonces, hagan la constatación que corresponda y listo. Yo no tengo ningún inconveniente. ¿No? Ustedes cumplan con su responsabilidad. Señor Martín, ¿no? Sí. Yo soy el gerente de seguridad nacional del municipio. Ah, qué bueno. ¿Ya? Los señores han venido a exhortarlo a usted a que se retire. Si bien es cierto, usted está comentando una cosa, acá hay un acta de sesión de la Junta Directoria. No, ya lo hemos dejado hablar de eso. Ya le hemos dejado hablar. Sí. Permítame, por favor. Sí. ¿Ya? Entonces, con este documento que ha sido notificado a usted, con este oficio, están... No es facultad. No, por eso no hay que hablar y después hablar acá para que los señores levanten su acta. Listo. ¿No? Entonces los señores me imagino que han venido a usted a indicarle que se retire. Han venido a hacer la constatación. Por eso. ¿Me permite hablar, por favor? Que se permite hablar. Continúe. Listo. Entonces, con esta acta de sesión de la Junta General de Accionistas, a ustedes ya están cesando con sus funciones. No es que no es competencia. No estoy escuchando. ¿Verdad? Entonces, con este documento ya ha sido válidamente notificado. Entonces, los señores han venido a usted a pedirle que se retire porque si no, se van a adoptar las medidas legales. Que adopten las medidas que corresponden. Entonces, usted no se va a retirar. No me puedo retirar mientras... No, por eso. No me voy a retirar. Esa es la constatación que no me voy a retirar. No se dice, sí. Entonces, arriba, Mira, porque acá estoy justamente haciendo mi carta de renuncia. No porque ustedes lo quieran ni el alcalde, porque no es su facultad. Es que ya hay una... No me interesa, no es su facultad. Bueno. No es su facultad. Bueno. Así de no se preocupe, acá la EMAPAC va a adoptar las medidas legales. Claro, es más, ni siquiera necesito que me empezar, yo voy a salir solo. No, pero... Porque yo estoy presentando mi carta de renuncia. No, usted ilegalmente ahorita está ocupando este... ¿Por qué le dice ilegal? ¿A qué está el acta, señor? No, pues... A ver, repítame la... ¿Por qué le tengo que presentar a usted? A ver, ¿Por qué le tengo que presentar a usted? No, ¿por qué le tengo que presentar a usted? Señor, usted. Yo estoy hablando con usted, me he identificado... Por eso yo también me estoy identificando, soy el economista Margaret, te estoy diciendo que soy el gerente. ¿Por qué le tengo que presentar a usted el documento? No, yo le estoy mostrando el documento. No me interesa, señor. A ver, encima usted se pone malcriado. Yo no soy malcriado. Yo he venido a hablar... Malcriado sería si yo hablo una palabra suez. Le estoy diciendo si usted me está levantando la voz, señor. Usted me está levantando la voz. Yo no le estoy levantando la voz. Yo estoy hablando con usted. Bueno, entonces acá la Policía Nacional tomará nota de todo esto que está pasando y nosotros adoptaremos las medidas legales. Listo, ¿Sí? de acuerdo. Entonces, no sé si... Completamente de acuerdo.
Combínenlo usted, yo solamente hablo con usted, ¿no? Con el señor. Combínenlo ustedes, acá está los documentos que tenemos. Para que ustedes levanten el acta, ¿no? Levanten el acta, no hay problema. Claro. Bueno, una vez más recalcamos la preocupante situación que está sucediendo en Tampopata. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima de que una persona tenga que consumir al día 100 litros de agua. Esto comprende en su alimentación, en la limpieza y en otras necesidades básicas que esta persona tenga. En el Perú la realidad es otra. Hay muchos sectores de nuestra población que no llegan a los 100 litros de agua, mucho menos a la cuarta parte de esto. Entonces hay que preocuparnos, es una tarea de todos. Hay inversión para nuevos proyectos hídricos para mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, gracias a estos malos funcionarios, estos proyectos se truncan o simplemente no se dan. Tener en consideración de que se estima que para el año 2030 el Perú ya estaría sufriendo las consecuencias de un mal manejo del recurso del agua. Bueno, seguimos ahora sí con las noticias correspondientes a nuestro canal aliado de Cajamarca. La Gerencia de Vialidad y Transportes de la Municipalidad Provincial de Cajamarca viene realizando una serie de campañas de sensibilización y operativos en diversas zonas con motivo de prevención y para fiscalizar unidades de transporte y a conductores que no cumplen con la reglamentación establecida. Con esta tarea se pretende reducir los altos índices de informalidad y erradicar a transportistas inconsecuentes que perjudican la labor de aquellos que trabajan de manera formal. Con el fin principalmente de educar y sensibilizar al conductor. La intención no es infraccionar, sino educar. Estamos a la altura, como se llama, de Pariamarca, realizando un operativo conjunto, policía, Sutran y los inspectores de la municipalidad. En las jornadas se pudo detectar que aún existe una gran cantidad de infractores que ponen en riesgo la vida de los pasajeros, ya que en muchos casos los choferes no tienen licencia de conducir, están vencidas o no cuentan con permiso de circulación. Señores, que se les ha encontrado, por ejemplo, en el caso del día de hoy, de un TUC, ¿no? Por el color, simplemente se le ha retenido el TUC y el carro ha seguido circulando hasta que el chofer se ha podido acercar a la gerencia, poder regularizar. En una hora lo ha regularizado su problema del TUC. Yo creo que en eso estamos nosotros como gestión, en dar soluciones y no entrampar los trámites administrativos. De eso no se trata. Las intervenciones se realizaron en lugares estratégicos, como la carretera que une Cajamarca con la costa en coordinación con la Sutran, en el Jirón Los Gladiolos, Jirón San Salvador y la Plaza Isco Conga, labor a la que se unió la Fiscalía de Cajamarca y la Policía Nacional del Perú, demostrando que el trabajo conjunto da buenos resultados en la lucha constante frente a la informalidad y a aquellos malos ciudadanos que pretenden burlarse de las autoridades. ¿La clase o categoría? No. Mañana le entrega. Claro, efectivamente eso está penado, eso está reglamentado y eso justamente queremos cambiar, ¿no? Queremos ordenar, pero para eso nosotros estamos realizando operativos conjuntos y lo vamos a seguir haciendo con la Sutran y con la Policía de Tránsito, que estamos trabajando de la mano. No está imponiendo ninguna fotopapeleta. Entonces para mí es un alivio, porque me han tranquilizado un poco. Pues yo soy un transportista formal, cumplo con toda la legalidad del caso que se requiere o que nos necesita la municipalidad. Acá está, mire. Bueno, tema muy importante lo que es el transporte en el Perú.
Tema muy debatible también respecto a lo que son los inspectores de transportes. Sobre todo en la capital, muchos no son tan reconocidos por su labor, es más, se les considera de molestos y hasta de corruptos también. Sin embargo, es muy importante tener una regulación correcta en lo que es el transporte, no solamente a nivel Lima, sino a nivel nacional. A principios del año ya ha habido como 80 casos de accidentes de tránsito y a lo que va ahora en la actualidad, esa cifra se ha aumentado de manera exponencial. Tratar de evitar estos accidentes es una tarea que le compete a todos, ya sea por negligencia o impericia de los peatones o también de los conductores. Así que hay que estar más atentos, hay que jugar de acuerdo a las reglas que la sociedad nos impone y sobre todo tratar de evitar desgracias que ocasionan graves pérdidas fatales a todos los peruanos en sí. Y bueno amigos, vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos tendremos una entrevista muy importante sobre un tema muy importante también, que es el maltrato infantil, con un especialista que ha venido a visitarnos hoy día en el canal. No dejen de sintonizarnos, vamos a ir a los cortes comerciales. Y el Chorro de Noticias de Punto y Coma Dominical. Con mi equipo analizaremos las noticias más resaltantes de la semana. Invitaremos a sus protagonistas y analizaremos cada una de las situaciones. Todos los domingos a las 10 de la mañana a través de Cable Network TV. Necesitamos políticas públicas que beneficien a toda la población. Políticas que garanticen los derechos de todas y todos. Acceso a la salud, a la educación, a la justicia y al empleo digno. De acuerdo a nuestra lengua, nuestra cultura y nuestras costumbres. Pero para eso el Estado necesita saber quiénes y cuántos somos, dónde estamos y cómo estamos. Por primera vez en la historia del Perú, en el censo 2017 se hará una pregunta sobre nuestra identidad étnica. Lo que quiere decir que nos preguntarán si nos identificamos o pertenecemos a un pueblo indígena, originario o afrodescendiente. Una pregunta. Una misma pregunta. Por tus costumbres. Y de acuerdo a tus antepasados. ¿Te sientes o consideras morena, Xavi, quechua, negro, puro, chihuilo, aymara, chipiba, afrodescendiente? Una sola pregunta con múltiples respuestas. Tu respuesta cuenta. En este censo 2017 yo me identifico con orgullo. ¿Y tú? Ahora con Cable Network, empieza a vivir y disfrutar la mejor selección de canales nacionales e internacionales. La mejor forma de ver televisión. Más de 80 canales a solo 45 soles mensuales. Sorpréndete con los mejores programas de películas, deportes, infantiles, culturales, musicales. Visítanos en la Asociación Santa Rosa, sucursal, Proyecto Pachacútec Sector E1, Manzana C, Lote 2, Pachacútec Ventanilla. Adquiere tu servicio llamando al 552-0512. Cable Network, una nueva imagen. Miércoles, viernes y domingo, 8 de la mañana. El programa televisivo El Mundo Mágico de la Literatura. Producido y conducido por el escritor y profesor Alcántara Otea. Un espacio cultural con una mirada agradable a la actualidad del mundo literario. Revele el mundo oculto de la magia literaria. Descubre un nuevo concepto de literatura. Un espacio para divulgar los libros y autores más interesantes, los actuales como clásicos. Encuentre un banquete literario. Literatura peruana, literatura latinoamericana, literatura española y literatura universal. Un programa televisivo. Ver para leer. Ingresa al mundo mágico de la literatura en el tiempo. Sugerencias y comentarios. El mundo mágico de la literatura.
gmail.com. Aquí en CNTV, Canal 3 de Cable Network. Revalorando nuestra cultura, realzando nuestras costumbres. Nace para transmitir el sentir de los Andes de nuestro querido Perú profundo. El programa Belleza Andina. Con entrevistas, reportajes musicales. De lunes a domingo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, con la conducción de tu amiga Rocío Guamán Rodríguez. A través de la gran señal de CNTV, Canal 3. ¿Qué tal, amigos de Punto y Coma Dominical? Acabamos de regresar acá y estamos en compañía del doctor Carlos Vázquez. Él nos va a tratar un tema muy fundamental en nuestra sociedad, una problemática más bien que se está suscitando en nuestra sociedad, que es el maltrato infantil. Previamente catalogamos el maltrato infantil como todo abuso o desatención que sufre aquellas personas menores de 18 años. Pero bueno, acá estamos con el especialista que nos va a explicar un poco más acerca de este tema y algunos puntos importantes que todo peruano debe saber. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto. ¿Por qué vemos tanto maltrato infantil y cuáles son las causas que lo desarrollan? Bueno, en realidad, partiendo de la última pregunta que me haces, son varias las causas. Tendríamos que verlo desde un enfoque multidisciplinario. Por ejemplo, un factor muy importante que va socavando las relaciones dentro de la familia es, por ejemplo, el tema económico, que a veces se considera como algo importante, pero que cuando se analiza esta problemática del maltrato infantil, a veces ni se consideren, ni se toma en cuenta muchas veces, cuando es un factor que también influye. ¿Por qué? Porque genera justamente tensión, estrés, angustia, ansiedad, y esa sobrecarga de energía de alguna forma va a salir, o siempre sale de manera positiva, por ejemplo haciendo ejercicio, uno se estresa, sale a correr, realiza algunos pasatiempos, actividades productivas, o también comunicando lo que le está ocurriendo, lo cual muchas veces es muy difícil para las personas. O puede salir de forma negativa, de manera violenta, la irritabilidad, la agresión, y desgraciadamente se desencadena muchas veces en los que se muestran como más frágiles o más débiles. Ese es un factor que influye. El otro factor también es el tema del desarrollo personal familiar, es decir, cómo es que se encuentra la dinámica familiar en cuanto a las relaciones internas, en cuanto al tipo de comunicación que manejan, en cuanto a las posibilidades de desarrollo que tiene cada miembro también. Otro factor también son las posibilidades u oportunidades que van teniendo y que la sociedad también les va permitiendo a cada miembro de la familia. Entonces, como puedes observar, hay varios elementos que van influyendo, pero siempre desde el enfoque familiar también, que es el área justamente donde se pueden generar diversas situaciones que pueden ser saludables, pero que estamos observando en la gran mayoría de casos, pareciera que se está deteriorando cada vez más este núcleo tan importante de la sociedad. Claro, o sea, la sociedad está conformada por el núcleo más importante que es la familia, ¿no? Exacto. Es importante tener una familia, o mejor dicho, que un niño crezca dentro de un ámbito familiar, sea el que sea, porque tenemos varios tipos de familia, la típica familia de padre, madre, hijos, y también la familia compuesta por tíos, por abuelos, así es. Ajenas, ¿no? Sí. Ahora, es muy importante también lo que usted considera, o mejor dicho dice, acerca de que a veces las personas por el estrés solemos liberarlo de una manera inadecuada. A veces el padre, la madre viene mal del trabajo y en vez de poder asimilar mejor ese estrés, lo desarrolla de manera negativa y en este caso contra los pequeños, ¿no? Los menores.
Así es. Que es una manera totalmente inadecuada, inaceptable, porque por más estrés que uno tenga, no se está midiendo con una persona desigual, se está midiendo con una persona mucho menor, con menos capacidades físicas, menos capacidades intelectuales, y sobre todo lo que prima es el grado de jerarquía, ¿no? Padre-hijo. Y el hijo siempre ha tenido presente que al padre, a pesar de todo, no se le falta respeto. Claro. Pero la atención a lo que usted mencionó, entonces, tendríamos que decir que es diferente la situación del maltrato infantil en cada país de acuerdo al nivel socioeconómico y educativo. Va influyendo el desarrollo, como te mencionaba, de cada realidad, de cada persona, de cada familia también. Ahora, algo muy importante para la reflexión, porque considero que estos espacios son muy interesantes, por eso que estoy muy a gusto por esta invitación, de la cual les agradezco mucho a ustedes, porque creo que a los televidentes es muy importante dejarles con un mensaje y dejarles con alguna reflexión. Por ejemplo, algo a lo que yo invito a los amigos que nos están observando y escuchando es reflexionar sobre algo muy interesante. Detrás de una persona que agrede, por lo general, podemos decir que hay una persona agredida. O dicho de otra manera, detrás de un agresor hay un niño que fue agredido. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros tendríamos que revisar algo fundamental en nuestra vida, que es nuestra historia. Muchas veces, cuando los seres humanos, hombre, mujer, hemos sido maltratados, de alguna forma u otra va a haber la tendencia que se conoce como tendencia a la repetición. Si es que no se ha trabajado, como decimos los psicólogos, no se ha trabajado esas áreas que han sido afectadas, dañadas, maltratadas. Uno podría analizar, un ser humano podría analizar y decir, pero eso es absurdo. Si yo he sido maltratado, lo que voy a hacer es evitar cualquier tipo de maltrato con las personas importantes para mí. Esa es la intención. Pero no siempre se da esa situación, sino que más bien se tiende a la repetición. Claro, es un punto muy importante y puede ser la raíz para solucionar el problema. Hay que remontar, mejor dicho, analizar los antecedentes históricos, que antes había esa concepción dentro de las personas, esa idea mal creada de que los hijos tenían que ser vara dura, y gracias a esa vara dura la generación anterior respetaba, saludaba y robaba menos, y por ende otras cosas, ¿no? Como que ahora se ven ya más notorias el tema de la drogadicción, o muchas personas también asocian a que antes, como era más vara, por así decirlo, era más estricto con los hijos, había hasta menos homosexuales. Miren esas ideas concebidas, descabelladas en las personas, que piensan de que gracias a la violencia el Perú fue mejor antes. Interesante eso. Y es un tema muy importante, puesto que dicen, esta generación se perdió, pero nadie se ha puesto a pensar de que nosotros somos los sucesores de otra generación anterior. Sí. Y si la generación anterior fue tan exitosa, fue tan grande, ¿por qué ocurre lo que ocurre ahora? ¿Por qué ocurre lo contrario acá? Sí, es interesante lo que mencionas, y esto lo podemos incluso observar hasta en las redes sociales. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, o cuántas veces algunas personas que nos están viendo han enviado algún mensaje o han escrito, han colocado ahí en su Face, por ejemplo, imágenes de este famoso látigo de 3 puntas, ¿no? O una sandalia, y colocan allí antes, o cuenta la leyenda, ¿no? Que con esto los hijos se corregían y obedecían y estudiaban, ¿no? Y lamentablemente ahora ya no se da, y por eso que estamos como estamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, porque allí viene un enfoque integral también del ser humano. Es decir, ¿cómo catalogamos a una persona que se ha desarrollado de manera exitosa? Porque tiene, vamos a imaginar, por ejemplo, porque tiene muchos negocios, porque tiene varias propiedades, porque tiene diversos autos. Todo ello es muy interesante e importante en la vida de cualquier persona que quiera obtenerlo. Sin embargo, llegar a un equilibrio entre lo material, lo emocional, lo familiar, lo social, lo académico, ¿es acaso o sería acaso una manera más integral de verlo? Hay personas que pueden desarrollarse en algunas áreas
de su vida académica, profesional, pero de repente no en otros aspectos. Acabamos de saber, por ejemplo, la noticia, la denuncia de esta periodista de un canal también conocido, que le hace a un novio o exnovio que escribe en un diario, que es catedrático de una universidad, que académicamente al parecer ha llegado a niveles muy interesantes, muy altos, pero que en el plano emocional, al parecer, según todo lo que se está observando, parece que ha tenido un nivel de crecimiento, desarrollo emocional, personal, muy precario, porque ha reaccionado con suma violencia con esta dama. Más allá de los factores que pueden haber influenciado la forma en que ha querido esta persona abordar su situación crítica, ha sido sumamente violenta. Entonces, ese equilibrio que parece muy sencillo, esa armonía que parece muy simple, muy fácil de conseguir, no es tan sencillo. El ser humano es un campo de investigación hermoso, pero a la vez complejo. Y esto es lo que creo que es necesario revisar para observar, analizar, como tú bien decías, los antecedentes históricos, personales, de dónde vine, cómo me trataron, cómo me educaron, cómo me formaron, o como yo a veces digo, de una manera un poco irónica en mis conferencias o exposiciones, cómo nos deformaron, claro, ¿no? Con diversos aspectos que hemos podido vivir. Entonces, en atención a ese problema y a lo que habíamos hablado acerca de las malas concepciones, esas malas ideas creadas, también podemos acotar el hecho de que muy importante en la actualidad para un peruano, para una persona en el mundo, porque es una idea ya globalizada, es el éxito. Eres exitoso si tienes un buen trabajo, si tienes un carro, si tienes una casa, o ahora si eres tu propio jefe. Pero en este país se ha dejado de lado un término muy importante. Todos los días salimos de nuestras casas y acostumbramos a tomar desayuno, y previamente a tomar desayuno, hacer nuestra higiene personal, nuestro aseo personal. ¿Dónde está la higiene de la mente? Muy interesante. Acá hay un enfoque o una concepción que todos mencionamos de alguna forma. Cuando se habla, por ejemplo, de economía, de desarrollo social, se habla de la famosa canasta familiar, ¿cierto? Entonces, yo muchas veces he mencionado que la canasta familiar, que por lo general se puede resumir en carne, leche, huevo, dicen algunos, ¿no? Ahí está la clave del desarrollo físico, mental, clave, leche, huevo. Yo diría, ¿por qué la canasta familiar no la observamos de una manera más integrada? Tomando los mismos términos, carne, leche, huevo, terapia. Exacto. Carne, leche, huevo, espacio de crecimiento, de revisión. Si estoy con conflictos, urgente lo necesito. Si estoy más o menos bien, pues estaré mejor. Si estoy bien, podría estar mucho mejor. Y algunas personas cuestionan y dicen, no, pero es que yo tengo que aprender a resolver mis temas solo, que es un paradigma social, ¿no? Yo tengo que aprender aprender a resolver mis problemas solo, porque eso me va a hacer sentir y ver frente a los demás como una persona más capaz. Y una persona realmente valiente y capaz es la que sabe decir, no sé, necesito ayuda. Un padre de familia, una madre de familia que en este momento nos está observando y de repente hoy en la mañana temprano, porque su hijo no se despertó, se levantó a la hora que le pidió y ya lo castigó, señor, señora que nos está observando, que se está sintiendo en este momento muy afligido, muy apenado por el latigazo o el grito o el insulto que le dio a su menor, sea quizás este momento para reflexionar y pensar si desea seguir repitiendo esas conductas. Y si la respuesta es no, como seguramente es lo más probable, entonces analice o busque el espacio para analizar por qué es que está actuando o tiene esa tendencia a actuar de esa manera o tiene esa sobrecarga de energía que lo impulsa a agredir de alguna forma a su menor. Claro, ahora el maltrato infantil tiene graves secuelas. Exacto. En algunos casos también inmediato, hay que hablarlo propiamente dicho, suicidio. Los niños no aguantan tanta presión y tienen a tomar esta medida desesperada. Otros no desarrollan una confianza que permita afrontar problemas, se vuelven tímidos, no hablan, son callados, tienen a aguantar ya no solamente el abuso de casa, sino a veces el abuso que nos tienen en el propio colegio, de parte de sus compañeros, de parte de sus profesores. Exacto. Y por último, adultos en la sociedad que simplemente fracasaron. Es muy cierto y qué bueno que lo mencionas. Las secuelas son
realmente muy graves, muy profundas y difíciles también de superar. Hay niños, adolescentes que van desarrollando ciertas conductas de agresión para de alguna forma buscar asentar su personalidad o sentirse seguros. Parece contradictorio, pero sí actúan. Buscan mayor seguridad agrediendo a otros. Claro. También hay otros jóvenes o niños que buscan su seguridad que no consiguen en el hogar, la buscan en el otro extremo de la pasividad. Se dejan someter, aceptan cualquier burla o maltrato de los compañeros porque están buscando cómo adecuarse. Todo ser humano busca su equilibrio, de alguna forma u otra. Y estos niños y jóvenes también lo van tratando de conseguir. Es más, cuando hacemos nosotros una revisión, un análisis de lo que ocurre socialmente, conocido como el pandillaje o las pandillas juveniles, es muy interesante en las investigaciones descubrir de que los jóvenes buscan en las pandillas lo que no consiguen en su hogar. Por ejemplo, en las pandillas hay un líder claro. Aceptación del grupo. Aceptación del grupo. El líder en mi casa realmente no me inspira, no me siento aceptado. En la pandilla, ¿me siento respaldado? Sí. En mi hogar, difícilmente. Incluso ese respaldo pueden llegar ya a confundirlo con un cariño. Exacto. Hay personas que son capaces de morir por otras. Despiertan los afectos, exactamente. Entonces, ¿me siento respaldado? También. ¿Me siento seguro, protegido ante una situación? Los muchachos dicen, ¿quién fue el que te agredió? Fulano de tal barrio. Vamos, los 30, 50 van y se aparecen. De una forma agresiva, de una manera antisocial, sí. Pero analizando la raíz, nos vamos dando cuenta de que lo que los chicos buscan muchas veces en este grupo llamado pandilla es lo que anhelan, desean, necesitan de parte de sus padres, tanto de mamá como de papá, porque acá hay una creencia también, o ha habido muchos años esa creencia de que la mamá es el pilar del hogar y de ella depende cómo resulte el hijo o la hija. Y ahora nos vamos dando cuenta, ya desde hace buen tiempo, felizmente, de que las dos columnas centrales son papá y mamá, con calidad y cantidad de tiempo, porque es otro cuento. Muy importante. ¿Importa solo la calidad, la cantidad? No, ambas cosas. Vamos a ir ahora a un corte comercial, vamos a regresar con esta excelente entrevista y tratar temas un poco más a fondo relacionados a esta controversial problemática en la sociedad peruana que es el maltrato infantil. No nos dejen de sintonizar, volvemos en breves minutos. En esta oportunidad vamos a conversar con el congresista de la República, el doctor Roberto Vieira, con quien vamos a tener el agrado de tocar temas de actualidad, del ámbito político, social y los diversos temas que sucedan en nuestro país. Y estaba en noticias de fondo y forma dominicana. Con mi equipo analizaremos las noticias más resaltantes de la semana. Invitaremos a sus protagonistas y analizaremos cada una de las situaciones. Todos los domingos a las 10 de la mañana a través de Cable Network TV. Necesitamos políticas públicas que beneficien a toda la población. Políticas que garanticen los derechos de todas y todos. Acceso a la salud, a la educación, a la justicia y al empleo digno. De acuerdo a nuestra lengua, nuestra cultura y nuestras costumbres. Pero para eso el Estado necesita saber quiénes y cuántos somos, dónde estamos y cómo estamos. Por primera vez en la historia del Perú, en el censo 2017 se hará una pregunta sobre nuestra identidad étnica. Lo que quiere decir que nos preguntarán si nos identificamos o pertenecemos a un pueblo indígena, originario o afrodescendiente. Una pregunta. Una misma pregunta. Por tus costumbres. Y de acuerdo a tus antepasados. ¿Te sientes o consideras morena, Xavi, quechua, negro, puro, Chihuilo, aymara, Chipiba, afrodescendiente? Una sola pregunta con múltiples respuestas.
Tu respuesta cuenta. En este censo 2017 yo me identifico con orgullo. ¿Y tú? Buenos días amigos, estamos nuevamente acá reunidos con el doctor. Vamos a realizar otras preguntas acerca de este tema. Bueno, no es ajeno de que nosotros sufrimos esta problemática, el trato infantil. No somos ajenos a esta realidad que es prácticamente mundial. En otros países más, en otros países menos, pero al final se dan todo tiempo, espacio y historia. Así es, de verdad. Entonces, ¿en quiénes se suele dar más el maltrato infantil? ¿En niños o adolescentes? ¿O es totalmente indistinto? En realidad se da de manera general, pero a raíz de tu pregunta hay una reflexión que podemos hacer también para analizarlo en nuestro contexto. Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, por qué los adolescentes actúan de esta manera, hay padres de familia que me dicen, Carlos, pero realmente es insoportable mi hijo, cómo se comporta, mi hija cómo reacciona, cómo contestan, cómo responden, que ya no me queda otra que castigarlos o le doy un correazo, etc. Entonces yo les digo, la adolescencia es como una segunda niñez. La diferencia es que ahora tienen otro cuerpo, otra fuerza, otro tamaño. Y otra idiosincrasia también. Exacto, ¿no? Ya tienen otra formación. Pero ¿por qué es una segunda niñez? Porque cuando pequeños, cuando niños, muchos jóvenes que ahora son adolescentes, ¿no? Ya jóvenes, han sido maltratados, han sido postergados, pero no han podido expresarlo más allá de un grito, un reclamo breve o el llanto, ¿cierto? Porque si uno observa, por ejemplo, físicamente, tú ves a un niño de 3, 4 años, tú y yo que no somos tan altos, somos prácticamente el triple del tamaño de ellos, ¿verdad? Claro. Entonces, un niño que es jaloneado, golpeado por su propio padre, madre o tutor, abuelo, quien fuere, va a observar a esa persona en una dimensión física realmente tremenda e imposible de poder hacer algo. Entonces se va generando lo que llamamos nosotros la carga de agresión. Se va generando esa carga de agresión que está allí, contenida. De pronto el muchacho va creciendo, la señorita va creciendo, se va haciendo adolescente y va observándose más grande, más fuerte y hasta más alto que los padres o de quienes los crían. Entonces, esa agresión contenida en esta etapa crítica de la adolescencia se va a manifestar y puede llegar a ser una manifestación muy desproporcionada por las angustias que le genera al joven, al adolescente, la etapa que está viviendo, más la carga que le ha venido acompañando desde muy pequeño. ¿Por qué? Porque como te decía en el primer bloque, esa agresividad que podemos tener sí o sí va a salir. Entonces, si tenemos a un niño que ha sido criado o una niña que ha sido tratada de una manera mucho más respetuosa, mucho más armoniosa, con más equilibrio, tolerancia, con mucho más amor, es probable que la adolescencia de esos pequeños sea menos conflictuada, sea menos crítica, tanto para él mismo o para ellos mismos, como para la familia también. Entonces no es que viene del aire, no es que el muchacho de pronto se convirtió en un rebelde por todo, no. Ahí también hay que observar los antecedentes de ellos. Hay muchos chicos que desde la infancia emocionalmente ya están quebrados. Sean niños, sean niñas, en la etapa infantil, en la etapa adolescente también. Hay muchos casos que yo observo jóvenes o adolescentes que tú los saludas con mucho afecto y al darle la mano te das cuenta, por ejemplo, que están con una sudoración muy llamativa. Tú dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sudándole la mano con frecuencia? ¿Qué carga de angustia o ansiedad está manteniendo ese joven o esa señorita permanentemente? El famoso tema del morderse constantemente las uñas. Son manifestaciones, son síntomas que nos tienen que ayudar a analizar qué está pasando con esa persona. Ahora, una costumbre popular que se suele escuchar muy a seguido es mi hijo me respeta. ¿Y por qué lo respetan? ¿Por qué? Porque de chiquito yo estricto. Ahí no hay un respeto, lo que hay es un miedo. Exacto. Y como usted lo explica, los jóvenes, o mejor dicho, los niños crecen obedeciendo a sus padres en función al miedo. Y cuando se pierde ese miedo,
como nunca existió respeto, el joven tiende a volverse rebelde, tiende a hacer las cosas a los que supuestamente los padres creían que nunca iba a pasar, nunca iba a suceder. Ahora, otro tema muy importante es ambas etapas, tanto la niñez como la adolescencia, son críticas, pero se suele decir de que en la adolescencia el joven en un plazo de los 18 a los 21 años de edad suele ya formar su personalidad, a solidificarse un poco más su personalidad. Entonces es más difícil ya tratar a un adulto que tratar a un adolescente que está en proceso de formación de su personalidad, porque el adulto ya la tiene ya clara cómo es, cómo se desenvuelve, y de repente para los psicólogos es más trabajoso, porque tienes que ir escarbando hasta el génesis de ese problema para poder ir dándole una terapia intensiva y poder dar una mejor solución. Pero yo me imagino que desde la óptica de ustedes, los profesionales en esta materia, es mejor tratar los problemas tanto en la adolescencia como en la niñez. Pero ¿cuál es, por ejemplo, más fundamental, por así decirlo? Muy interesante lo que mencionas. Cuando a mí me llaman para atender a las personas, sea en el consultorio o en su domicilio, que particularmente es algo que a mí me gusta mucho realizar, ir al domicilio de las familias. Es una experiencia sumamente gratificante, muy interesante, y lo vengo haciendo hace muchos años. Y me dicen, qué bueno que haya llegado, quiero que nos ayude con nuestro niño, como le dijimos por teléfono, tiene 5 años y se porta de esta manera, de esta otra, por favor, quiero que nos oriente. Le traemos a mi hijo, está arriba en su cuarto. Le digo, no, déjenlo ahí tranquilo, vamos a trabajar con ustedes. No, pero es el que se porta mal, el que rompe las cosas. Ok, pero él es el reflejo de ustedes. Y esto es algo que a la gran mayoría de padres de familia nos puede costar mucho comprender. Y yo lo observo muchas veces en el trabajo. Pero una vez que vamos comprendiendo que nuestros hijos son el reflejo de nosotros y aceptamos ello, creo yo que estaríamos dando un paso muy importante para poder ayudarlo y ayudarnos como familia e ir viendo la forma de resolver lo que está ocurriendo. Y es real. El niño es el reflejo de los padres de familia o las personas del entorno. Yo conozco, o me cuentan, y conozco también diversos centros en distintos distritos aquí, en provincia también, y me dicen, Carlos, yo lo he llevado a tal lugar. ¿Y qué tal le digo? Mi hijo tiene 6 años, lo he llevado y ya va como 10 sesiones. Y yo le pregunto, y de esas 10 sesiones, con todo respeto a los colegas que tienen cada uno su metodología de trabajo, pero desde mi óptica, desde mi enfoque, yo les pregunto, de esas 10 sesiones, ¿cuántas han trabajado con ustedes como padres? No, dice que ya nos van a llamar. Entonces, tener al niño en una sesión, vamos a llamar de 40 minutos o 1 hora, a la semana o 2 veces por semana, sin tener a los padres de por medio, en mi opinión, nos va a surtir mayor efecto. Se tiene que trabajar con los padres porque las conductas de ellos, sea que se percaten lo que están haciendo, sea que se den cuenta de lo que están haciendo, o muchas veces ni se dan cuenta, porque no solamente es por medio de lo que digo, sino de mi lenguaje no verbal, que es el que mucho más peso tiene. Por medio de todo eso yo estoy generando un clima en mi familia y no me percato de eso, pues tengo que parar un momento y empezar a revisarme cómo es que me trato a mí mismo, cómo es que mi hijo me está observando, cómo es que mi hijo o mi hija observa que trato a su mamá, a su papá, a los demás que están en el entorno. Cómo es que de repente mi hijo me escucha decir que lo importante es cuidar a los demás, respetar a los padres, y de repente el abuelo que vive con nosotros está en un rincón de la casa y al fondo en un cuarto casi abandonado y casi nunca lo vamos a ver. Entonces esas incoherencias, esas agresiones que también son de algún tipo, el niño o la niña lo va observando, lo va absorbiendo y va generando un comportamiento muchas veces hasta de protesta, pero no nos percatamos. Entonces, volviendo a lo que tú me mencionas, lo fundamental es comprender que en el niño y en el adolescente también, sus comportamientos son un eco, un reflejo de lo que estamos generando los padres o las personas mayores que estamos muy cercanos a ellos. Ahí está la clave para observar. Claro, es un tema un poco más clínico, referencia a la metodología de trabajo de cada psicólogo. Exacto. Hay metodologías
unas un poco más comunes que otras, unas un poco más raras que otras, pero en fin, cada una persigue un mismo objetivo, ¿no? Hay veces en que los padres suelen ser niños igual que sus propios hijos, ¿no? Entonces, se he visto casos de terapias en donde los padres van a la terapia a acusar a sus hijos. ¿Van a terapia? A la terapia con sus hijos a acusarlos. O simplemente cuando el niño omite decir alguna cosa respecto a su conducta, ellos dicen, pero ¿por qué tú no dices que haces esto? ¿Por qué tú no dices que haces el otro? Y comienzan a ponerse en una situación de igual con los niños. Entonces es muy importante, y ahora dirigirnos a todos los televidentes, es muy importante de que esas jerarquías que tenemos los que son padres frente a sus hijos se deben respetar en función de una autoridad que no se tiene que ser expresada de una manera violenta, brusca, autoritaria, sino una autoridad que sea en base al amor, al cariño que cada padre propiamente tiene a su hijo, ¿no? Así es. Y respecto a esta situación, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿O a quiénes correspondería menguar esa situación? Porque a veces, por ejemplo, hasta ahorita hemos citado casos padres e hijos, ¿no? Pero como le había hablado, hay familias de todos los tipos, hay familias donde no son 2 hijos, son 3, de repente el hermano puede contribuir a ese maltrato infantil, de repente el tío, de repente los mismos abuelos. Exacto. Para revertir la situación, como tú bien dices, hay diversos enfoques, ¿no? Algunos más complejos, otros más prácticos, distintas escuelas dentro de la psicología que también abordan esos temas, pero en los casos cotidianos, un aspecto importante es que las familias que nos están escuchando en este momento, cualquier miembro de la familia que considere que lo que está ocurriendo no va de acorde a lo beneficioso y a lo saludable para aquel niño o adolescente que está en casa, puede y tiene la obligación de actuar. Por lo general, cuando yo escucho entrevistas, leo ciertos artículos, la tendencia, por lo general, es decir, denuncie usted al que está generando el maltrato. Yo creo que es una medida importante. Sin embargo, tenemos que ir más a fondo. Tenemos que no solamente denunciar, sino interesarnos realmente tanto por la persona o el niño o adolescente agredido, como también por el agresor. Estamos en una sociedad en la que, por lo general, se señalan, se condena más al agresor, se condena y nos olvidamos que es un ser humano que para que actúe de esa forma también ha habido antes. También, exactamente, ha habido, muy probablemente, una agresión seria. Y algunos dirán, sí, pero no estamos nosotros para resolver los temas de ellos, sino para proteger. Yo creo que estamos para buscar un equilibrio entre ambos. Por ejemplo, en nuestra sociedad se habla de maltrato infantil, por ejemplo, o el maltrato a las mujeres, o el maltrato a las personas de la tercera edad, ¿no? O con alguna condición física limitada. Yo creo que tendríamos que hablar de crear una cultura de paz para parar la violencia en todos los aspectos. En todos los aspectos. A mí me gustaría particularmente, por ejemplo, que el ministerio que todos conocemos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se convierta en el Ministerio de la Familia, por ejemplo. Porque de esa manera vamos a ver de una forma mucho más integrada todos los aspectos de la prevención. Porque mientras nosotros solo nos fijemos en una persona o en otra o en aquella, como que vamos a seguir generando lo que se llama la división. Cuando vemos de manera integral y nos interesa parar la violencia y crear una cultura de paz, una cultura de diálogo, que es fundamental, entonces vamos a darnos cuenta que nos vamos nutriendo entre todos, porque nos vamos uniendo cada vez más. Entonces, cuando queremos nosotros abordar dentro del hogar esta situación, como te decía hace un momento, cualquier miembro puede actuar de manera inmediata. Segundo, es muy difícil conectarnos con el niño o adolescente que tenemos en el hogar si nos hemos olvidado del niño y del adolescente que todos tenemos en nosotros mismos también. O que alguna vez fuimos. O que alguna vez fuimos y que de alguna manera vive en nosotros. ¿Para qué? Para conectarnos justamente y soltar esas experiencias, expresar ese entusiasmo que los chicos, las niñas, los niños, los jóvenes y señoritas esperan de nosotros.
Cuando viene una señorita, una adolescente de 15 años y le dice a su mamá, me peleé con mi amiga, y se pone a llorar porque mi amiga me ha quitado el habla porque no le presté un libro. Muchas veces los papás vemos eso, o el abuelo, o el tío, quien viva con la niña, dice, ay, pero por eso te pones así. Yo te voy a contar lo que es un problema y vas a ver tú. Entonces el jovencito, la jovencita que escucha eso, se siente afectado, no se siente escuchado, la confianza se quiebra y ahí perdemos una gran oportunidad. A diferencia de un tutor, padre, madre, abuelo, que le puede decir, y eso te ha afectado por lo que veo. Claro, porque es mi mejor amiga. ¿Y has conversado con ella? No, me dio temor, pero mañana la vas a ver. Sí, ¿y qué has pensado? No sé, estoy viendo. Entonces les vas haciendo sentir que lo que le ocurre es muy importante. Y eso puede ser igual para un niño de 5 años que se le perdió el soldadito, o uno de 8 años que se le perdió el trompo y está triste. Cuando acogemos al niño y al adolescente con su tema, con su realidad, es cuando nos estamos poniendo a su nivel para ayudarlo a avanzar. No esperar que ellos se pongan al nivel de nosotros. De repente, para muchos televidentes, como para algunos de nosotros, hemos llegado a concebir de que la paz social simplemente es una utopía, una idea que es muy difícil de conseguir, pero que a grandes rasgos todos los buscamos. Sí, de alguna forma u otra. Todos salimos con la esperanza de salir íntegros de nuestra casa y de regresar íntegros. Es un tema muy importante lo de la paz social. Hay muchas personas, organismos no gubernamentales, ONGs, organizaciones que están buscando la paz social de manera macro. O sea, vamos a abarcar la paz social, vamos a buscarla en todo el mundo. Había una vez una lectura sobre una persona que buscaba solucionar los problemas del mundo y comenzó con el mundo entero. Después se dio cuenta de que fracasó, llegó a su país, no podía cambiar su país, lo quiso lograr con su localidad, no lo logró tampoco. Como última ratio, buscó cambiar las cosas en su casa, pero no se dio cuenta de que primero tenía que empezar de pequeño a grande y tenía que hacer el cambio de uno mismo para poder exteriorizarlo hacia los demás. Y eso es justo lo que podemos hacer nosotros. O sea, esa paz social no va a ser una utopía si es que nosotros comenzamos primero con la familia y comenzamos a ver a nuestros miembros, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, como queramos mencionarlo, como uno mismo, relacionar a los semejantes como uno mismo. O sea, como usted lo había dicho, profundizar un poco más en sus problemas. No significa que lo vamos a solucionar, pero desarrollar un poco más esa sensibilidad que se ha perdido. Exacto. Es muy importante lo que menciona de la sensibilidad y a la par desarrollar nuestra capacidad de pensar y pensarnos. Mucha gente dice, perdón, yo pienso todo el día. Pienso que a dónde voy, pienso que voy a trabajar, pienso qué hora es, pienso... Bueno, eso es algo automático. Hablamos de algo mucho más profundo. Pensar significa reflexionar, analizar, meditar sobre lo que ocurre y pensarnos en el sentido de ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué trabajo donde trabajo? ¿Por qué vivo donde vivo? ¿Por qué vivo con quien vivo? ¿Por qué actúo de esta forma? Es decir, parar un momento y aprender a entrenarnos en esa capacidad de revisión personal para poder ser más conscientes de lo que hacemos. Y de esa forma vamos a estar más conectados con nosotros mismos y poder dar seguramente respuestas mucho más pacíficas, no pasivas, no pacíficas, armoniosas, que puedan contribuir desde nuestra persona, nuestro hogar y nuestra familia. Me has hecho recordar una reflexión. Mi mejor maestro en San Marcos me cuenta que él, que también fue sanmarquino, me contaba que en esta época del terrorismo, sabes muy bien que diversos docentes de distintas universidades, en San Marcos también, lamentablemente comenzaron a inclinarse por esa ideología. Y había una persona, un colega o una colega, que le decía a él, pero vamos, tenemos que afrontar las cosas, tenemos que cambiar esta sociedad. El sistema. El sistema. Y él le decía, está bien, estoy de acuerdo contigo. Y la docente se quedaba sorprendida como diciendo, uy, me lo gané. Por fin, ¿no? Pero hay que cambiarlo desde aquí, le dice. ¿Por qué tú quieres cambiar las cosas con esto? Si podemos cambiarlo con esto.
No, tú eres muy idealista y no sé cuál. ¿Me entiendes? Es la capacidad que tenemos nosotros de revisar lo que está ocurriendo. Y en lo cotidiano, a la madre, padre de familia que nos está observando, al tío, al abuelo, quien está a cargo del adolescente o niño o niña, puede empezar desde lo cotidiano. Por ejemplo, cómo darle un mayor respeto y ambiente gratificante al niño o adolescente que está en casa. Algo práctico. Llegue usted al colegio a recogerlo y encuentra que no está con el cuaderno al día. Ok, de repente un compañero puede prestarle y ayudarlo, y si quiere hacerle alguna llamada de atención, hágalo en el hogar. Evite hacerlo en la puerta del colegio, como lo suelo observar yo tantas veces. Evite gritar al niño, jalonear al niño, maltratar al niño física, verbalmente y emocionalmente en la puerta del colegio delante de sus compañeros, delante de otros padres de familia. Por ejemplo, haciendo eso ya estamos creando un clima de mayor respeto y armonía para estos niños y adolescentes también. Otro punto importante, por ejemplo, son las famosas comparaciones. Que tu hermano, que tu primo, que tu amigo del frente, que tu amigo del colegio. A ninguno de nosotros nos gustaría que nos comparen con algún otro miembro de la familia o persona. A ellos tampoco. La diferencia es que de repente nosotros podemos decir, ya basta, pero de repente ellos pueden decirlo, como pueden quedarse callados, como pueden quedarse tristes o llorando o lo que fuere, pero quizás no lo van a expresar. Entonces son momentos precisos y prácticos que podemos nosotros ir observando en nuestro hogar para darnos cuenta cómo hemos estado actuando y cómo podríamos actuar a partir de ahora. No esperar acontecimientos extraordinarios. En lo cotidiano hay muchísimas situaciones que nos sirven como posibilidades de cambio y de desarrollo. Muchísimas, todos los días. Te pongo un ejemplo sencillo, ya que estamos domingo. Hay familias que pueden ir a escuchar misa temprano y el niño de 5 o 6 años está conversando con la amiguita del costado, con la hermana, con el primo o la prima, y la persona que lo lleva, la persona mayor que lo está llevando, está, quédate quieto, ponte tranquilo, oye, entiende, el padre está hablando. ¿Qué mensaje le damos al niño de lo que significa un momento como ese, un lugar como ese? Estamos distorsionando. Después los chicos tienen 15, 16, mira, vamos a la iglesia, anda solo. Oye, qué barbaridad, estos chicos, ¿qué les pasa? Y no nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Entonces, ahí, si no ha ido a misa y va a ir en la noche, y de repente usted que nos está viendo suele actuar de esa forma un tanto represiva, busque otra manera. Que el niño o la niña que usted está llevando, o el adolescente que está llevando, sienta que ese espacio realmente es agradable, tranquilo, armonioso, y no un lugar para que lo estén maltratando, peñiscando o jaloneando. Por ejemplo, ahí tienes otro espacio donde se puede poner en práctica. Claro. Es importante acotar, como lo habíamos mencionado, de que nosotros las personas estamos comenzando a perder esa sensibilidad y actuar de manera mecánica, como robots. Entonces, ya ni siquiera un buenos días tiene un sentido como antes lo podía tener, porque simplemente lo hacemos por desarrollar una simple norma de conducta. Buenos días, buenos días, buenos días. Ni siquiera ya entendemos qué significa desearlo. Y lo mismo es hablar con los hijos. A veces hay padres que piensan y han desarrollado la concepción de que, bueno, tú tienes comida, casa y listo, ¿no? Y educación, y cuando quieres salir, tu dinero, pero ¿dónde está el amor? Exacto. Algo muy importante. Así es. Y a veces también se observan padres de familia que cuando desean corregir a sus hijos, es muy interesante observar esto. Le dicen, por ejemplo, ¿no?, lo que tú acabas de mencionar. Tienes tu comida, tienes casa, tienes el estudio. Además, yo, ¿qué mal ejemplo te puedo dar? ¿Acaso tú me tienes que ir a buscar a algún bar? ¿Acaso tú me tienes que ir a buscar a una pelea para sacarme de ahí? ¿Acaso, yo le pregunto a ese padre de familia en este caso, le diría, ¿por qué usted se compara con situaciones tan críticas y tan negativas? ¿Por qué mejor no se compara con situaciones mucho más armoniosas, mucho más positivas? A veces tenemos esa tendencia como queriendo mostrar que somos buenos, que estamos haciendo las cosas bien, y nos olvidamos de evaluar ciertos aspectos, como tú mencionas,
en los que podríamos estar afectando también a nuestro hijo. Por ejemplo, hay padres, madres de familia, tíos, personas que están a cargo de los chicos que trabajan de lunes a sábado. Llegan todos los días a eso de las 9 de la noche y no los han visto todo el día. Llega el domingo, tienen que ir a hacer su deporte. Y entonces se reúnen con los amigos a las 9 y llegan a las 7 de la noche. El único día donde podría buscar cómo hacer familia, que es otro concepto amplio, hacer familia, el único día que podría aprovechar, lo desaprovecha. Y caemos en el juego que te decía un poco hace un momento más temprano. Lo que pasa es que yo le doy calidad de tiempo. Y yo les digo, cuidado con ese cuento. Es calidad y es cantidad de tiempo. Ambos elementos son fundamentales. Si nos quedamos solo con el concepto de calidad, podemos desaprovechar muchas veces también las posibilidades de compartir con ellos más momentos, como estoy seguro usted que nos está viendo tiene recuerdos importantes de su familia, de momentos gratificantes, no solamente en una calidad de tiempo, sino en una cantidad de tiempo que también lo pudo disfrutar. Doctor, para finalizar, respecto al abuso físico y el abuso sexual, ¿qué pasa en la familia de niños y adolescentes? ¿Quién es el que generalmente pide ayuda? Según las investigaciones, hay, o mejor dicho, ocurre lo contrario. Antes de reflexionar o analizar quiénes por lo general piden ayuda, tendríamos que decir que por lo general no se pide la ayuda. Y eso es algo que tenemos que también tomar medidas inmediatas. Se tiene que pedir la ayuda, se tiene que actuar de manera urgente frente a esta situación, porque por lo general también las familias no tienen la forma de cómo abordar esto y cómo sostener al niño o a la niña frente a una situación de ese tipo de violencia. Ahora, según las estadísticas, según las investigaciones, por lo general de la población que sí acude o busca ayuda, la tendencia es de las madres, ¿no? Las mamás que se ven afectadas también por la situación de sus menores, y abuelos. Es la tendencia mayor. Pero yo quisiera que reflexionemos en lo primero que te mencionaba. Por lo general no se pide ayuda, no se expresa la situación. Hace poco una señora me manifestaba que había ocurrido una situación de tocamientos con respecto a su niña. Y me lo estaba manifestando porque de pronto la niña ha empezado a tener pesadillas. Pero ¿cuándo ocurrió esta situación? Hace casi 2 años. Y entonces la señora, en medio de sus posibilidades de entendimiento, comenzó a pensar por qué mi hija se está levantando en la madrugada, por qué está con pesadillas, y comenzó a pensar, a analizar, y dijo, de repente es... Pero de una manera muy tarde. Pero ya dejó pasar 2 años. Pero de todas maneras se puede abordar la situación y estamos apoyándola mucho en ello. Pero no acudió de inmediato, no llamó a las personas indicadas, no buscó ayuda, que es otro temor que también tenemos, el saber pedir ayuda, el decir no puedo, el decir no sé, el decir necesito que me den una mano. A veces parece que tuviéramos temor de ello. Y todos, sin excepción, necesitamos ayuda y apoyo. Todos, de alguna manera u otra, en algún grado o en otro. Pero todos necesitamos de alguien o de algún grupo u organización que nos ayude a mirar un poco más de lo que estamos observando. No todos podemos alcanzar a verlo todo tampoco. Claro. Doctor, para finalizar, le voy a hacer una pregunta. Dime. Yo lo había escuchado ya en anteriores conferencias a las cuales he podido asistir. ¿Qué tan importante es un te quiero? Una pregunta muy fácil de hacer, pero muy difícil de contestar. Es verdad, es una pregunta también muy hermosa, diría yo. ¿Por qué? Porque es un te quiero, un te amo, no solamente es expresado en palabras, sino manifestado de muchas formas, con gestos, físicamente. Yo te comparto algo personal. Con mi esposa observamos, apreciamos, valoramos mucho el desarrollo de nuestro hijo. Él está ahora en la universidad, tiene 18 años. Y no hay un solo día que nosotros no lo abracemos, no le demos un beso y no le digamos que lo amamos. Y algunos me dicen, cuando lo comparto, me dicen, pero los chicos no se dejan. Bueno, esa es una creencia.
Nuestro hijo sí, tiene sus características de un joven de 18 años, tiene sus amistades, tiene sus salidas de estudio. Es como un joven que podemos observar también en el día a día, pero tiene ese lado sensible, es un joven aperturado, un joven que acoge el afecto que le brindamos. ¿Y por qué te pongo ese ejemplo? Porque estoy convencido que es sumamente importante y allí hay que tener cuidado de marcar estas diferencias sociales que muchas veces tú debes haber observado también cuando dicen, una niña, sí, hay que cargarla, besarla, jugar con ella. Un niño, no, hasta cierto momento, porque es niño y tiene que ser uno más firme con ellos, tiene que ser más duro. No, es muy similar. Hay características que tienen niños, niñas, es cierto, pero es similar la forma de manifestar el afecto y es una necesidad. Y ahora en nuestro país, hablando de nuestro querido Perú, es, créeme, sumamente urgente, es muy beneficioso, enriquece el alma, hace que los niños desde muy temprana edad se sientan súper niños y es más, los padres a veces olvidamos que somos como la sociedad en miniatura frente a nuestros hijos. Si les mostramos afecto, amor, respeto, que es fundamental, y los ayudamos a crecer, ellos van a observar en nosotros que la sociedad puede ser también armoniosa, amorosa, respetable y respetuosa también para ellos. Entonces tenemos una gran labor para poder transmitírselo a ellos en el día a día, tanto con palabras, pero sobre todo con actos concretos. Le agradecemos enormemente, ha sido una entrevista muy nutritiva, nos gusta contar con su aporte profesional. Gracias. Es la segunda vez que estamos acá reunidos en Punto y Coma Dominical. Así es. Lo estamos esperando para una próxima entrevista. Con mucho gusto. Muchas gracias por sus aportes. Muchas gracias. Bueno amigos, vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos tenemos una entrevista con el congresista Roberto Vieira realizada con nuestro corresponsal Percy Salinas. Los esperamos, no pierdan nuestra sintonía. En esta oportunidad vamos a conversar con el congresista de la República, el doctor Roberto Vieira, con quien vamos a tener el agrado de tocar temas de actualidad, del ámbito político, social y los diversos temas que sucedan en nuestro país. Y estado de noticias de Punto y Coma Dominical. Con mi equipo analizaremos las noticias más resaltantes de la semana. Invitaremos a sus protagonistas y analizaremos cada una de las situaciones. Todos los domingos a las 10 de la mañana a través de Cable Network TV. Necesitamos políticas públicas que beneficien a toda la población. Políticas que garanticen los derechos de todas y todos. Acceso a la salud, a la educación, a la justicia y al empleo digno. De acuerdo a nuestra lengua, nuestra cultura y nuestras costumbres. Pero para eso el Estado necesita saber quiénes y cuántos somos, dónde estamos y cómo estamos. Por primera vez en la historia del Perú, en el censo 2017 se hará una pregunta sobre nuestra identidad étnica. Lo que quiere decir que nos preguntarán si nos identificamos o pertenecemos a un pueblo indígena, originario o afrodescendiente. Una pregunta. Una misma pregunta. Por tus costumbres. Y de acuerdo a tus antepasados. ¿Te sientes o consideras morena, Xavi, quechua, negro, puro, Chihuilo, aymara, Chipiba, afrodescendiente? Una sola pregunta con múltiples respuestas. Tu respuesta cuenta. En este censo 2017 yo me identifico con orgullo. ¿Y tú? Ahora con Cable Network. Empieza a vivir y disfrutar la mejor selección de canales nacionales e internacionales. La mejor forma de ver televisión. Más de 80 canales a solo 45 soles mensuales. Sorpréndete con los mejores programas de películas, deportes,
infantiles, culturales, musicales. Visítanos en la Asociación Santa Rosa, sucursal, Proyecto Pachacútec Sector E1, Manzana C, Lote 2, Pachacútec Ventanilla. Adquiere tu servicio llamando al 552-0512. Cable Network, una nueva imagen. Miércoles, viernes y domingo, 8 de la mañana. El programa televisivo El Mundo Mágico de la Literatura. Producido y conducido por el escritor y profesor Alcántara Otea. Un espacio cultural con una mirada agradable a la actualidad del mundo literario. Revele el mundo oculto de la magia literaria. Descubre un nuevo concepto de literatura. Un espacio para divulgar los libros y autores más interesantes, los actuales como clásicos. Encuentre un banquete literario. Literatura peruana, literatura latinoamericana, literatura española y literatura universal. Un programa televisivo. Ver para leer. Ingresa al mundo mágico de la literatura en el tiempo. Sugerencias y comentarios. El mundo mágico de la literatura @gmail.com. Aquí en CNTV, Canal 3 de Cable Network. Y buenos días amigos, acá seguimos en Punto y Coma Dominical y no solamente vamos a tratar temas de índole médico, índole clínico, sino también los temas políticos, aquellos temas que generan la controversia en esta semana. Y es precisamente que esta semana nuestro colega y reportero Tarsis Salinas tuvo una entrevista muy especial con el congresista de Peruanos por el Cambio, Roberto Vieira. A continuación la vamos a presentar. Y tenga usted la bienvenida. Muchas gracias por la invitación al programa Punto y Coma Dominical y a Canal Network. Congresista, empecemos por los temas más importantes. Usted ha sido un gran impulsor de promover una ley para este indulto humanitario, pero no con nombre propio para el expresidente de la República, Alberto Fujimori, sino para las personas de avanzada edad que tienen el justo derecho a pasar los últimos días de su vida en su casa. Cuéntanos un poquito en breve este proceso. Bueno, fue un proyecto de ley que lamentablemente se archivó porque beneficiaba al 1% de la población reclusa, ¿no? Actualmente existen 800.000 personas a nivel nacional que están cumpliendo penas en los distintos centros penitenciarios. De esos 80.000, el 1%, ¿no? Estamos hablando de 800 personas, el 1% son personas adultas, ya ancianos, por encima de los 75 años, hay gente de 80, 85, 90 y hasta más, que han cumplido un buen tiempo en la cárcel, se encuentran enfermos y obviamente por un tema humanitario este proyecto de ley le daba la posibilidad de seguir su condena pero en su casa, cuidado con su familia. Muchos dirán sí, pero hay muchos que han cometido delitos graves, es cierto, pero yo creo que hay un tema ya de misericordia, por decirlo, en el sentido de que hay muchos, por ejemplo, ancianos que están ciegos, hay otros que están vegetales, hay otros que están con cáncer y han tenido ya un periodo de cárcel, digamos, de años. Yo creo que a ese grupo se debió darle esta ventaja del arresto domiciliario por un tema humanitario. Pero lamentablemente fue archivado por Fuerza Popular porque ellos pensaron de que tenía nombre propio, que era Alberto Fujimori, que era su líder histórico. Cosa que al final no comprendí de parte de ellos porque debieron, más allá de si le convenía o no le convenía a su líder histórico, estamos hablando del expresidente Alberto Fujimori, acá había una población de 800 ancianos que sí necesitaban esa ayuda. Eso quiere decir que el proyecto no apuntaba a una persona, sino a una población bastante interesante. Ya cuando beneficia a más de una persona ya no tiene nombre propio.
En este caso beneficiaba a 800 ancianos como mínimo, que entre los requisitos tenían que haber cumplido un tercio de pena. Por ejemplo, si estaban condenados a 30 años, tenían que haber cumplido por lo menos 10 años de cárcel. Y tenían que estar certificados médicamente de que sufrían una enfermedad degenerativa o obviamente una enfermedad crítica que ya prácticamente, digamos, por un tema humanitario era mejor que estén cuidados por su familia y ya que no sea costo para el Estado. Ya. Ahora, no hay iniciativas muy parecidas a esta en la actualidad y están politizando el tema, si le van a dar no el indulto al expresidente de la República. Pero definitivamente cada vez vemos que la salud del expresidente y de muchos otros presos se ven descrebajadas por esta situación, ¿no? Mire, lo que pasa es que el indulto de Alberto Fujimori, en la cual yo también comparto y he sido uno de los, digamos, impulsores, es punto humanitario. Alberto Fujimori va a cumplir 80 años. Es un anciano, físicamente totalmente disminuido, con un cáncer estacionario. Entonces, definitivamente, así como se ha indultado y se le ha dado beneficios económicos incluso, o sea, con plata de todos los peruanos, a terroristas, caso Loriberes, o caso la bailarina Garrido Leca, y muchos otros terroristas que habían tenido cadena perpetua y que se les redujo la pena a 35 años y de ahí con beneficios en 25 años con dinero todavía de todos nosotros, y gente que le declaró la guerra al Perú. Exacto. ¿No? Gente que provocó este derramamiento de sangre que le costó miles de vidas de peruanos inocentes, que le costó pérdidas millonarias a nuestro país, que nos dejaron en una situación paupérrima como a finales de los años 90, porque gobiernos irresponsables, hay que llamarlo con todo su nombre, el gobierno del señor de la UNDT, Reacción Popular, que los llamó abigeos, que no los combatió, el gobierno de Alan García, ni qué decirlo, inclusive ensalzaba su espíritu de lucha, y durante su gobierno se escaparon Polay y toda su banda con un túnel que quedó muy cuestionado, que parecía que hubieran hecho un túnel prácticamente, se lo hubieran mandado a hacer de parte del gobierno, porque era sofisticado el túnel. Entonces, todo eso llevó pues a que el Perú esté en una situación muy difícil, prácticamente un terrorismo que había tomado el Perú, y que los peruanos pusimos adelante a una persona obligado a que nos defienda. Pusimos a Alberto Fujimori. Exacto. Alberto Fujimori entra en una guerra. No es que él asume y, digamos, durante su gestión se genera esto, no. Habían 12 años de derramamiento de sangre, de víctimas inocentes, en todo el Perú, prácticamente tomado por el terrorismo. Entra Alberto Fujimori y toma las decisiones políticas para enfrentar una guerra con un enemigo invisible, que se camuflaba en la sociedad civil. Incluso el Congreso en contra de él en la primera etapa, ¿no? Claro, ¿no? Por eso lo cerró. Y un Congreso bicameral, no te olvides. Exacto, sí. O sea, aquí se está hablando de que hay que regresar a la bicameralidad. Yo sé que es otro tema, pero vale oportuno también tocarlo. Y la bicameralidad estuvo durante 12 años. Desde los años 80 hasta el año 92, que se cerró el 5 de abril. Pero supuestamente había esa cámara reflexiva de los senadores, pero ¿qué hicieron? Absolutamente nada. En el año 92 podemos decir de que durante esos 12 años el Perú entró en la hiperinflación, entró en terrorismo, leche en sí con hongos, pan popular y la escasez que había por todos lados, ¿no? O sea, prácticamente un Perú arruinado y atrasado. O sea, esa fue la bicameralidad, por eso que yo no estoy de acuerdo. En segundo, pero regresando al tema Fujimori, a Fujimori lo hicimos enfrentar al terrorismo. Y obviamente en toda guerra hay inocentes. Claro, y murieron muchos inocentes, lamentable, pero por una guerra no iniciada por Fujimori, no iniciado por los peruanos que queremos nuestra patria, iniciado por un grupo terrorista que le declaró criminalmente la guerra a sus hermanos peruanos, que somos nosotros, en el año 80, desde los años 80. Entonces, por todo eso y por un tema de como lo vuelvo a recalcar, de enfermedad, y porque un anciano que tiene un cáncer estacionario, que tiene 12 años en la cárcel,
yo creo que debe salir, pues, porque no es justo que se le haya dado beneficios a los terroristas, a narcotraficantes como en la época del señor García, sí, que salieron y a Fujimori dejarlo que muere en la cárcel. Yo creo que eso ya es inhumano. Claro. Bueno, yo entiendo esa posición. Congresista, otro tema importantísimo. ¿Cómo usted analiza nuestra situación económica? Si bien es cierto, el proyecto Chincheros no fue. Tenemos este tema de la petrolera que tenemos aquí en el norte de nuestro país. Refinería Talara. La refinería de Talara. Y como vete el tema de la reconstrucción. En la mañana he estado escuchando al ministro de Transportes y Comunicaciones que se está viendo un tema de unos proyectos en Arequipa, y ahorita él viaja el día jueves al norte del país para ver el tema de la reconstrucción. Mire, lamentablemente el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, al cual yo pertenecí los primeros meses de gobierno, y que por diferencias con mis colegas de bancada, ellos decidieron sacarme del grupo. ¿Por qué? Porque no quisieron o se opusieron en su momento a que mostremos a la opinión pública cómo este gobierno recibía, digamos, el manejo por parte del gobierno anterior. O sea, la realidad de cómo recibíamos el gobierno. Esa realidad se quiso ocultar, se quiso hablar a medias, y eso al final lo golpeó el primer año del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y ahora me causa gracia que mis colegas que se opusieron, ahora ministro, mencionen de que se debió sincerar cómo se recibía el país, por un lado. Por otro lado, tenemos el tema de la gran corrupción de Odebrecht, que ha sido la corrupción más grande de nuestra historia. No ha habido una corrupción más grande que la de Odebrecht. Y le digo por qué. Porque jamás se ha manejado un presupuesto tan millonario como en los últimos 17 años. Creo que si lo comparamos con el gobierno corrupto que hubo en las corrupciones que hubieron en el gobierno de Alan García, no llega ni siquiera al 4 o 5%. No. Acá se ha manejado, Odebrecht solamente ha manejado un promedio de 50.000 millones de proyectos de cerca de 50.000 millones de dólares. Con todo lo que ha significado la inversión y las pérdidas que ha ocasionado. 50.000 millones de dólares. De esos 50.000 millones de dólares, criminalmente se han tirado prácticamente un 10%. Exacto. ¿No? Y ha afectado a los gobiernos de Alejandro Toledo, Ollantumala y Alan García. Definitivamente en obras como la Interoceánica, que la debió hacer Brasil y no la debió hacer Perú, porque ¿a quién le convenía más la Interoceánica? A Brasil. Pues sí. En segundo lugar, que era una obra importante, pero no era prioritario. O sea, tú te quieres comprar un carro, pero si no tienes plata, vas a preferir comprarte un carro o darle educación a tus hijos. Le das educación a tus hijos. Acá debió priorizarse y se destinó una cantidad enorme de dinero, de miles de millones de dólares, a una Interoceánica que realmente no ha sido hasta el momento productivo para el país. Y que está lleno de adendas, ¿no? Sí, exacto. Encima la refinería de Talara, una refinería en la cual nos hemos endeudado en un momento donde el barril de petróleo está cayendo, que no tiene un precio alto. En segundo lugar, ni siquiera se ha invertido pensando en las reservas, porque las reservas supuestamente que hay no compensa la inversión. O sea que tú no vas a invertir en algo que tú sabes, hasta el momento tus estudios dicen, tus estudios reales, no lo que tú presumes, tus estudios reales dicen de que no te va ni siquiera a devolver la inversión. O sea, eso es una cosa que no lo podemos concebir. Y todo esto, como el Metro 2, fue firmado durante las gestiones del señor Alan García y del señor Ollantumala. Y ellos son los principales responsables. Entonces, Odebrecht, al estar paralizado, paraliza toda la zona sur, porque hay muchas empresas de la zona, como en Arequipa, Puno, Moquegua y Cusco, etcétera,
que dependían de ese gran proyecto. Pero ahora, al estar paralizado por un tema judicial, se ha perjudicado, y eso definitivamente ha restado a nuestro PBI. Ha restado a nuestro PBI el mal manejo de las inversiones mineras durante el gobierno de Yantumala. Toda industria contamina. Toda industria. No hay ninguna industria que sea cero contaminación. Nosotros lo que tenemos que tratar de que sea mínimo el impacto de las inversiones mineras, pero que esas inversiones de esos empresarios respeten su responsabilidad social. Que significa, obviamente, no solamente el tema de respetar el medio ambiente, sino también respetar todos los pagos que se tiene que hacer el Estado, para que el Estado pueda, a través de los gobiernos regionales, locales y gobierno central, pueda darle ese desarrollo que quiere la gente. La gente no quiere crecimiento, porque el crecimiento, tú puedes decir, hemos crecido 4%, 5%. La gente quiere desarrollo. ¿Desarrollo qué significa? La gente quiere tener una mejor educación, quiere tener buenos colegios, quiere tener una mejor seguridad, quiere tener comisarías, quiere tener hospitales y quiere tener todas las cosas que obviamente necesita cualquier ciudad que quiere salir adelante. Y un acceso a la salud donde nuestras madres familias no den a luz en un pasadizo y un terrible, baño, ¿no? O a una educación que prácticamente 2 gabinetes cayeron salvando a 2 ministros, supuestamente defendiendo una política educativa, supuestamente abanderado, y al único que le estamos ganando es Haití. Imagínate. O sea, Haití, el país más pobre de Sudamérica, a ese país nomás estamos ganando. Y cualquier persona que está en su casa sabe que la educación que está recibiendo su hijo es pésima. Pésima por una infraestructura, colegios ahora que se caen o rajados. Pésimo por el nivel de calidad o de instrucción de los profesores. Y tercero, que sus hijos ni siquiera tienen beneficio de tener un buen desayuno, una buena alimentación, ni tampoco asignaturas que le despierten a ellos identidad nacional. Por ejemplo, la historia prácticamente se ha quedado velado, o sea que nuestros niños no saben de nuestro pasado, no tienen identidad. En segundo lugar, se ha dejado de lado los valores cívicos y se ha dejado de lado temas que podríamos nosotros inculcar a un desarrollo mental que forme a ese niño, para que ese niño se convierta mañana en un gran científico, un gran hombre, digamos, un gran ingeniero o un gran hombre que pueda, digamos, traer desarrollo a nuestro país. Entonces, hay cosas que tenemos que cambiar. Y lamentablemente la corrupción no ha permitido eso. Y la corrupción ha llevado que el tema, por ejemplo, como te vuelvo a decir, las inversiones mineras no despierten. Y eso también resta a nuestra economía. Ha restado Odebrecht, ha restado los proyectos mineros paralizados, y eso es el gran reto que tiene el gobierno. El gobierno lo que tiene que hacer en primer lugar es luchar frontalmente contra la corrupción. Caiga quien caiga. Meter presos a expresidentes, hay que meterlos presos. Se han caído, y altos funcionarios. Hay que meter hay que luchar contra la corrupción, y hay que desatar los temas mineros. Los temas mineros le va a traer mucho desarrollo al país. En estos momentos, el país tiene una ventaja a comparación de Chile. Chile está en declive en el tema minero. El Perú está en alza. Todavía no lo ha explotado ni siquiera el 20-30% de su capacidad. Y en estos momentos, a nivel mundial, todos los metales están aumentando. Y la India, por ejemplo, el oro, han hecho una gran industria. La India tiene habitantes igual que China, por encima de los 1.200 millones, y obviamente te imaginas esa demanda de oro, esa demanda de cobre por parte de China. O sea, el Perú tiene para despegar, pero hay que desatar todas estas trabas mineras, pero con responsabilidad social. Que la gente del entorno de los proyectos mineros principalmente sea gente que siente el beneficio. No quiere que el Perú crezca a 8 o 10%, pero que ni siquiera tengan una posta médica cerca, o que sean con colegios que se caen a pedazos. Y obviamente con eso yo también salgo y me opongo a toda inversión, porque lo primero que pienso es, me están robando en mi cara, se están haciendo ricos, y encima estos sinvergüenzas que están arriba en el poder no hacen nada por evitarlo. Entonces acá obviamente genera indignación, y todo eso abre posibilidades a grupos extremistas que al final terminan pues sintonizando con el, digamos, esta
mala impresión que se da a la población acerca de sus autoridades. El día de ayer hemos conocido que el juez que llevaba la causa para pedir la aprehensión preventiva del expresidente Alejandro Toledo ha decidido desestimar ese tema, debido a que la Fiscalía no ha presentado en forma oportuna los informes correspondientes, y lo único que va a pasar es que el expresidente Alejandro Toledo nunca regresa al Perú y dé la cara sobre los actos de corrupción. En la mañana, el diario El País, en conexión a RPP, ha anunciado que en los próximos días, en 20-30 días, van a aparecer nuevos nombres de funcionarios que tienen cuentas en Andorra, que son funcionarios de la Municipalidad de Lima y del gobierno de Ollanta y de Alejandro Toledo. ¿Y cómo es posible que el juez el día de ayer desestime la orden de captura al expresidente sobre el caso de Odebrecht, perdón? Antes de entrar y responderte la pregunta, déjame terminar la reflexión anterior. Con el tema de la reconstrucción. Exacto, sí. La reconstrucción con cambios. Hasta el momento no hay ningún cambio. Hasta el momento no hemos empezado. Y no queremos que se repita la historia de Pisco. Pisco ha cumplido 10 años después del terremoto y con la justa se ha recuperado un 20-30%. Es una vergüenza. Estamos hablando de Pisco. Ahora el fenómeno del Niño ha afectado a varias regiones. Entonces, por favor, que esta reestructuración con cambios sea verdaderamente con cambios. Yo confío en que el presidente va a enrumbar nuevamente el barco que estaba en picada, pero que lo hagan bien, que lo hagan bien y no comprando casitas que valen 2.000 soles y al final aparezcan con valores de 15.000 o que con un ventarrón terminen sin techo. Entonces, eso es una vergüenza. Cerrando el capítulo, yendo ahora al capítulo de Alejandro Toledo y lo que ha manifestado el juez, vergonzoso, y creo que estamos todavía, el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una deuda moral con el país. Tenemos el principal flagelo de nuestro país es la inseguridad y la corrupción. La corrupción tiene que empezar a combatirse, pero con seriedad de parte del Poder Judicial y el Ministerio Público. No se olviden que nosotros nos dimos cuenta gracias a la justicia norteamericana y a la suiza. O sea, no fue nuestra justicia la que le prendió las luces a estos sinvergüenzas que a oscuras estaban caminando en puntitas. Estos sinvergüenzas, pasado muchos años. Exacto. Entonces, fue la justicia norteamericana y la suiza que dijo: señores, miren esta tremenda corrupción perúa de sus funcionarios, y recién el Poder Judicial y el Ministerio Público han tomado la pelota. Pero que esta parada de pelota, hablamos con términos políticos, sea seria y ellos paguen esa deuda moral que tienen con el país, porque tenemos una percepción de que no funciona nuestro Poder Judicial, de que es una burla. Entonces, que nos quiten esa idea a todos los peruanos y que combatan frontalmente la corrupción y que den esos ejemplos como está dando Ecuador, que el día de ayer a su vicepresidente de la República, el señor Jorge Gleis, ya está con orden de captura. Entonces, pongamos pues mano dura y hay que combatir la corrupción, pero no de la boca para afuera, sino con hechos concretos. Y en el tema de Odebrecht, caiga quien caiga. Y en estos momentos hay indicios razonables para investigar al señor García e investigar a la señora Keiko Fujimori, que se investigue. Yo creo que es lo mejor para ellos, que si dicen que no tienen ningún problema, pues que sean lo más transparentes posible para que el tema se aclare, en beneficio de ellos y en beneficio también de que el país pueda ver realmente si estos señores han cometido delito o no. Pero no puede ser posible pues que se investigue solamente a Humala, ahora y a Toledo. Ya prácticamente con esto pareciera que se quiere sacar el cuerpo y a los demás no se toque, ¿no? Acá se tiene que investigar a todos por igual, nadie tiene correr, todos por igual. ¿Queremos cambiar este país? Mano dura. Y esto es que se salvan, porque en China o en Singapur ya estuvieron fusilados. Sí. Ahora, esto me hace recordar mucho lo que dijo la esposa de Alejandro Toledo, PPK: si yo contara lo que yo sé de ti. Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿esto es consecuencia de todos esos temas? Que cuente. Pero que diga la verdad, ¿no? O sea, no solo es suficiente. Que cuente. Pero bueno, esto me trae a otra reflexión, congresista. Es hora de que se haga una reforma electoral sincera, donde se regule los aportes de empresas privadas,
donde realmente los candidatos que postulen a alcaldías municipales, distritales, provinciales, gobiernos regionales, al Congreso y a la presidencia, no tengan pues después de 6 o 8 meses nos enteramos que tienen procesos en el Poder Judicial, no los pueden tocar porque tienen inmunidad parlamentaria o son presidentes, en el caso de los presidentes que hemos tenido. Entiendo que en estos días se va a discutir el tema de este proyecto de la nueva reforma electoral. ¿Qué opinión tienen sobre este tema? Mire, yo soy un congresista independiente, estoy solo y somos muy pocos. Lo digo abiertamente y con sinceridad, espero equivocarme, ojalá me equivoque. Y queremos el verdadero cambio. Y el verdadero cambio también pasa en esto lo que es la reforma electoral por los partidos políticos. En el Perú, señores, no existe ningún partido político. Existen solamente símbolos, ¿no? Muchos arrastran hasta décadas, símbolos, pero manejados por cúpulas. No existe democracia interna. No existe una verdadera participación seria del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE para poder, digamos, fiscalizar de que el militante con años obviamente inscrito, ¿no? Un mínimo de 2-3 años, pueda votar, puedan elegir libremente a sus candidatos, tanto para las elecciones como para sus organizaciones internas a través de sus dirigentes y el CEN. Pero no, acá no se respeta nada, señores. Acá no existen los partidos políticos. Acá son ferias que solamente hablan en momentos electorales, ponen sus ofertas y listo. Pero después apagan las luces y punto. Usted caiga inopinadamente en cualquier local, cualquier día de estos y lo vea apagado, en su mayoría. De repente uno estará prendido, pero al nivel de supuestamente que son un partido que tienen cobertura en el 70% mínimo del territorio nacional, usted se va a dar con una gran sorpresa. O sea, prácticamente estará con la luz prendida un solo local y prácticamente seguro haciendo una apoyada o cosas que no son de partido político. Un partido político tiene que trabajar con su gente, tiene que trabajar ideológicamente, tiene que trabajar en proyectos de visión de país, tiene que proyectarse al Perú no solamente de acá a 10 años, sino a 20, 30, 100 años. ¿Qué queremos del Perú? Pero no hay trabajo serio, pues, no hay trabajo serio. Y en el lado de financiamiento, menos, ¿no? Entonces, aquí, si queremos hacer un verdadero cambio, empecemos con los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que cambiar. Pero para eso, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE no pueden ser convidados de piedra, que van simplemente para certificar lo que la cúpula decía. No, señores, que sean verdaderos veedores de que se cumplan las democracias internas. Cuando hagamos el primer paso, recién avancemos el segundo. O sea, primero hay que ponernos las medias y después los zapatos. Pero acá en el Perú se quieren poner primero los zapatos y después las medias. Y encima están proponiendo hacer 2 cámaras ahora, ¿no? Como te dije, durante el 80 al 92 tuvimos 2 cámaras. Supuestamente la reflexiva. Teníamos unos oradores que se mandaban 2 horas con unos discursos extraordinarios. ¿Qué hicieron por el Perú? A oscuras, con hiperinflación, la más alta la más alta de Sudamérica, de toda la región. Teníamos terrorismo, teníamos escasez, tomábamos leche con hongos, pan popular. Esa es nuestra cámara reflexiva. Si tenemos esos reflexivos, si hemos tenido esos reflexivos, Dios mío, que Dios nos ayude. Entonces, acá lo que se quiere es más presupuesto, más burocracia, y eso ni hablar. Yo no lo apoyo y estoy seguro que la gente tampoco. Congresista, el ex premier Zavala debió haber pedido el voto de confianza. Fue una barbaridad de Zavala, lo conozco, es mi amigo, pero me ha decepcionado como político. Como político, realmente muy poco, porque un tema que estaba focalizado en un solo pliego, que es educación, se generalizó en todo el gabinete. Entonces la gente dirá, sí, pero lo que ha hecho está bien para condicionar al Congreso, porque el Congreso tiene 2 balas. O sea, solamente puede censurar 2 veces al gabinete, porque constitucionalmente el presidente puede cerrar el Congreso. Entonces, él se ha sacrificado con su gabinete sabiendo que estaba muerto, ¿no? Para quitarle una bala al Congreso y dejarlo con una sola bala. Y eso significa que el Congreso ya no va a querer gastar esta segunda bala, porque si no el presidente los puede cerrar. En otras palabras, este gabinete que ha entrado blindado, ¿no? El gabinete de Mercedes Arauz. El presidente
O sea, él blinda a sus ministros. Ha querido a sus futuros ministros, Zavala, pero no ha querido blindar al presidente. Eso está... Porque, obviamente, al que lo ha puesto en vitrina es el presidente. Exacto. Porque así como el presidente puede cerrar el Congreso constitucionalmente, el Congreso constitucionalmente puede bancar al presidente. Entonces yo no sé quién ha sido más inteligente. Creo que fue una seria metida de pata de... Totalmente. Exacto. Congresista, como antes le mencioné, el tema de la salud pública, yo creo que tranquilamente podríamos declarar en emergencia, porque es un tema complejo. Nosotros conocemos de casos sumamente delicadísimos que hemos visto en televisión, que hay madres de familia que reciben a sus niños en un baño. El otro día ha sido frente a una juguería. Mire, la salud pública está peor que antes, porque la población ha crecido, la demanda es muy alta, tenemos graves problemas de desnutrición, de anémicos, tenemos un agua no apta en su mayoría para el consumo humano, es un agua que nos está envenenando. Entonces tenemos esos problemas, tenemos malos hábitos alimenticios, tenemos problemas de contaminación, tenemos programas sociales que no funcionan ni apoyan a la madre gestante para digamos, atender a ese niño que se está formando con una buena alimentación. Entonces definitivamente eso nos condena a tener una salud pública pésima, y a eso le agregamos el nivel de corrupción, y a eso le agregamos la indolencia de muchos políticos. Entonces definitivamente esto no es muy alentador que digamos. Por eso yo particularmente creo que se tiene que hacer una reforma profunda o una revolución, pero llámese en un buen sentido de la palabra, una revolución total en todo lo que es la salud y la educación en nuestro país. Queremos nosotros dar ese paso desde el atraso y llegar al bicentenario y pasar al siglo XXI. Tenemos principalmente que velar por la salud y por la educación, porque el capital humano es más importante. Podemos tener tecnología, podemos tener dinero, podemos tener lo que tú quieras, pero si no tenemos un capital humano bien formado desde la madre gestante, es muy poco lo que vamos a dar. Congresista, ya para terminar, ¿qué esperamos de la presentación de la primera ministra Arauz este 12 de octubre en el Congreso para pedir el voto de confianza? Yo he conversado con ella, conversé con ella antes de que la elijan de premier. Espero que enmiende el barco. No queremos reuniones para la televisión, queremos que esas reuniones sean constantes, ese diálogo, y el diálogo principalmente se mantenga cuando las tormentas y las tempestades aparezcan, porque cuando aparecen las tempestades, principalmente en el Ejecutivo, termina echándole la culpa al Congreso, y no es así. Entonces esperemos que este tema del Ejecutivo lo manejen bien. Mercedes Arauz tiene una gran capacidad, es una mujer muy inteligente, con mucha visión, y ahora tiene el reto de todo lo que ha aprendido y todo lo que quiere hacer por el Perú, plasmarlo, porque será ella la que al final va a ser juzgada por la población pública. Entonces la población al final va a tener su veredicto. Yo particularmente le doy el beneficio de la duda por su capacidad. Yo creo que sí lo va a hacer bien, y es una gran oportunidad. Y además ha nacido blindada, ha dejado con una bala. Muy amable congresista, ha sido un gusto estar con usted. Si no fuera mucho, invitarlos a que este domingo vean su entrevista. Bueno, interesante aporte acerca de los temas coyunturales en la política por el congresista Roberto Vieira. Agradecemos a Percy Salinas por contribuir excelentemente en esta entrevista. Queda claro de que la reforma se tiene que dar en todos los sentidos, y no solamente es el fin que busca ese congresista, sino el fin que buscamos todos en común. Bueno, el tiempo en televisión nos queda cortos, ya es momento de despedirnos. Les ha servido Yadir Villar.
Los esperamos el próximo domingo a la misma hora, 10 de la mañana, acá en Punto y Coma Dominical. No se despeguen de su sintonía, porque en breves minutos vamos a comenzar con el bloque deportivo de Sport Más. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo. Chao. Director de Noticias de Punto y Coma Dominical. Con mi equipo analizaremos las noticias más resaltantes de la semana. Invitaremos a sus protagonistas y analizaremos cada una de las situaciones. Todos los domingos a las 10 de la mañana a través de Cable Network TV. Necesitamos políticas públicas que beneficien a toda la población.